¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que están bien. Yo sé que, no sé si como papá tú te sientas como yo, pero a veces este día me ha sorprendido a mí, porque desde que uno piensa que el papá va a pasar desapercibido, que el papá no le importa la familia, que el papá no existe el Día del Padre. Y desde que hoy que me levanté fue algo totalmente diferente, aquí en la iglesia fue totalmente diferente. Entonces la iglesia ha tenido detalles muy bonitos con nosotros como papás, y entonces me gustaría que nada más una vez más, que todos los papás que estamos aquí en este lugar, por favor nos pusiéramos de pie, que podamos levantarnos, y el resto de la congregación, ¿les parece bien si les damos un fuerte aplauso a los papás? Ándeles, papás, no sean temerosos, por favor, levántense, pónganse de pie. Muy bien, gracias en verdad. No hay una canción, no había recordado una canción que me recordara tan bien la fidelidad de Dios como la última canción. La fidelidad de Dios es buena, la fidelidad de Dios es perfecta, la fidelidad de Dios nunca falla. ¿Y por qué te cuento esto? Porque al igual que tú como papá, yo también tengo una historia, y me gustaría que mientras los chicos me ayuden poniendo la presentación, yo tengo una historia que contar. Hace 7 años tuve el grandioso privilegio de ser papá por primera vez. Fue una alegría inmensa, fue una alegría que invadió todo mi ser. Realmente no puedo describir la emoción de tener a mi primera hija en mis manos, cargarla y sostener su bello cuerpo, su frágil cuerpo, y había mucha emoción. No soy mucho de poner fotos ni nada, porque tampoco soy muy fotográfico o muy fotogénico, pero quería compartirte la historia, mi historia, contigo en esta mañana. Hace 7 años nació mi primera hija. Dios fue bueno. Sentía una alegría inmensa, como te lo había comentado, una alegría que no podía describirla. En verdad, mi esposa y yo éramos felices. Mi esposa y yo teníamos 4 años de habernos casado, y no habían llegado los bebés, y de alguna forma nosotros éramos felices, estábamos muy felices, nos sentíamos tan bien, nos sentíamos completos, nos sentíamos suficientes. Nos faltó disfrutar, eso sí, un poquito más, nos faltó ser arriesgados también para salir e irnos a otro lado, pero bueno, ese el hubiera no existe. Ahora con la llegada de Zoe a los 4 años de nuestro matrimonio, entonces nuestra felicidad, mi felicidad particularmente, se exponenció totalmente. Yo era feliz con mi esposa, pero tener a una hija y que esa hija en algún momento de su vida me llamara padre, para mí era algo increíblemente feliz, increíblemente bueno. Me sentía tan bien con ello. Pero ¿sabes qué? A lo largo de sostener a la pequeña criatura en mis manos, empezó a invadir en mi mente un temor. Dentro de mí, de mi ser, tenía yo un temor tan grande, casi puedo pensar que superó a la felicidad que yo sentía, porque todos mis miedos, todos mis complejos, todos mis temores se exponenciaron totalmente. Fue tan difícil de describirlo, pero yo sé que tú como papá quizás pudieras entender esa emoción. Tenía a mi hija, estaba feliz, pero por dentro sentía incertidumbre, tenía mucho, tenía muchas preguntas en mi mente. Decía yo, ¿qué voy a hacer con esta criatura? ¿Y si no me quiere? ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿Y si no soy capaz de proveer para sus necesidades? ¿Y si no cree en Dios? ¿Qué cuentas voy a entregar? ¿Tendré suficientes pañales? No sé, ¿habrá suficiente alimento en el refrigerador? No sé, me importaba mucho más eso que tener. Yo veía a mi hija, y entonces en ese momento
pues ella lloraba, ella se dormía, ella estaba en paz, pero por dentro yo decía, cada una de esas preguntas eran como mi devoción diaria. No sé si te va a alcanzar, no sé si vas a ser suficientemente bueno, no sé si vas a ser el padre que ella soñó, no lo sé. Y entonces, conforme yo iba avanzando, sentía mucho temor. Por eso digo, era una alegría y una incertidumbre. Mi esposa, uno como esposo siempre tiene que dar una buena cara a la esposa, porque si tienes como yo una esposa que de pronto se preocupa y entonces acompaña tu incertidumbre, de pronto no es tan bueno que dos papás estén como con la misma incertidumbre. Entonces uno tiene que ser más fuerte o mostrar un poco más de fortaleza para dar un poco de alivio, ¿no? Pero esa era la realidad. Hoy te cuento mi historia porque esa fue mi realidad. Tenía alegría por dentro, alegría, y también tenía mucha incertidumbre. No sé si iban 50 y 50, a veces iba 80, 50, 80, 20, 70, 30, y ahí va siempre, constantemente es lo que me sucedía. Pero con el paso del tiempo llegaron dos y una hija más, después llegó una tercera, y bueno, también las preguntas se multiplicaron por 3, por 20, y entonces uno puede decir, ¿y ahora qué? ¿Esto con qué se come? Dijeran por ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué me metí? No es que estuviéramos preocupados porque llegaran los bebés, no. Estábamos tranquilos, estábamos realmente suficientes con ello. Pero conforme empezó a llegar la bendición, entonces sí llegó también algunas preocupaciones. Fue un tiempo bastante cargado de mucha emoción, pero hoy puedo voltear y ver la fidelidad de Dios llenándome cada día. Soy papá, gracias a Dios, de 3 hermosas hijas, y solamente puedo tener en mis labios, en mi corazón, la fidelidad y la bondad de Dios. En verdad el canto lo resume bien. Dios siempre ha sido tan bueno, siempre ha sido tan fiel. Y en ese momento de incertidumbre, cargando a mi primera hija, Dios me regaló, es que a veces me confundo, pero en ese momento yo tuve la dicha de siempre ver a mi papá en casa, crecer con mi papá en casa, siempre estuvo ahí, lo veía resolver ciertas cosas en la casa, y entonces cuando nace mi hija, pues yo estoy aquí en Monterrey, Mayra y yo estábamos solos, pero realmente mi papá no estaba ahí. Estaba yo en la sala, mi esposa, el doctor, un montón de enfermeros y mi hija y yo. Y entonces no estaba mi papá, y empecé a recordar, dentro de mí estaba yo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y repitiendo muchos versículos que hasta el momento me había aprendido, y funcionó por un momento, pero sentía mucho nerviosismo cuando el doctor me dice, ¿estás listo? Vas a pasar a ver vas a estar en el parto con tu esposa, y entonces te dan que las tijeras, y a mí me temblaban las manos para cortar el cordón, y entonces fue una experiencia muy bonita, pero yo estaba temblando y no sabía cómo agarrar las tijeras, y entonces inclusive grabando, porque no le pedí a un enfermero que grabara el video, yo estaba recordando, y el video salió todo chueco, mis pies salieron la sangre por allá, y entonces muchas cosas, excepto el gran momento que quería yo representar en ese momento. Entonces estaba nervioso queriendo cortar el cordón umbilical, y pensaba muchas cosas. Entonces veía a mi hija llorando, yo dije, ¿y ahora qué le van a hacer? Veía a mi esposa estaba ahí toda desahuciada porque fue cesárea, y entonces estaba como recobrando fuerzas. Y entonces en ese momento Dios me regaló un versículo que ustedes conocen y que cada uno de nosotros conocemos, pero para mí fue un versículo donde lo pude anclar a mi vida y decir, este va a ser mi versículo favorito que me acompañará siempre. Y dice así como lo dice en la pantalla: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Para mí fue muy bonito ver la fidelidad de Dios. Mi esposa dice que las lágrimas se me acabaron el día de mi boda. El día de mi boda yo lloré como nunca había llorado en mi vida. Yo no sé por qué lloré todo ese tiempo, pero yo estaba llorando. No hay una foto que yo tenga que no tenga los ojos rojos, llorando, limpiándome las lágrimas. ¿Por qué lloraba? No lo sé, pero en ese día yo no derramé lágrimas de felicidad, no porque no las sentía,
pero realmente sentía solamente el abrazo de Dios, la fidelidad de Dios, y de ahí para adelante yo dije, si con Dios estoy seguro, de ahí no me voy a mover. No voy a buscar otra forma que no sea en Dios, no voy a buscar otra alternativa, no voy a buscar otra ruta que me lleve lejos de Dios. Eso no quiere decir que todo mi caminar sea perfecto y que no tenga fallas. Definitivamente tengo fallas, pero yo he decidido anclarme a este versículo y a la mano de Dios porque, como lo hemos cantado, la fidelidad de Dios es muy buena, es muy suficiente. Entonces, ¿por qué te cuento esto? ¿Cómo mi historia ayudará con tu historia? La verdad que no sé, pero yo quería contarte mi historia porque para mí es muy importante que tú te identifiques como padre. E incluso como joven que serás padre en algún momento, tendrás temores, tendrás ansiedades, tendrás dificultades, pero lo mejor que puedes hacer es afianzarte de la mano de Dios y decir, este es mi puerto seguro, este es en donde yo prefiero yo confiar. Dios va a ser siempre mi puerto seguro, ¿no? Entonces yo no sé si a ti como padre te sucedió esto. Yo sé que hay muchos padres con mucho más recorrido que yo. Yo tengo 7 años, seguramente hay padres que ya tienen 30, 40, 10, 15, 20 años o más. No sé si a ti como padre te invadieron estas preguntas, estas dudas. Casi estoy seguro que sí, pero de algo hemos de estar seguros, mis queridos hermanos, que veremos la bondad de Dios en esta tierra, veremos la fidelidad de Dios en esta tierra. Y hoy de verdad que me doy cuenta que nuestro enfoque y donde podemos y donde debemos de poner todas nuestras fuerzas es que nuestros hijos amen a Dios. Eso es lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Nosotros debemos de desarrollar hijos con una fe inamovible. Debemos de desarrollar hijos que busquen a Dios en cualquiera que sean sus circunstancias. Hoy de verdad que yo no quiero hablarte desde el punto de vista de un padre perfecto o de un padre que lo sabe todo, porque no, estoy muy lejos de ello. Pero quiero hablarte desde el punto de vista, la carga que Dios ha puesto en mi corazón. Y créeme que es una tarea muy grande que Dios nos ha entregado a ti y a mí como padres. Es interesante, pero sabes que es una batalla en la que yo creo y en la que pienso que no hay retorno. Puedes rendirte en 1000 batallas, puedes perder 1000 batallas, pero en esta batalla en la cual tú y yo somos padres, es una batalla en la cual no podemos permitirnos el riesgo de perder. Es una batalla que sí o sí tú y yo tenemos que ganar. No hay alternativa, no hay un camino más corto. Esta batalla nos servirá a ti y a mí porque necesitamos ser fieles, necesitamos cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y mi preocupación con este tema es que he visto crecer generaciones sin una identidad en Dios. He visto padres que olvidamos esa tarea principal de infundir el amor de Dios en la vida de nuestros hijos. He visto padres y he vivido, me ha tocado la experiencia, padres que abandonan su hogar, padres que les es más sencillo irse y nunca más volver porque fue lo más sencillo. Y créeme que eso me genera mucha molestia, me genera mucha tristeza también en mi corazón, porque seas creyente o no seas cristiano, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Entonces, en esa preocupación y en ese problema, si queremos avanzar a la siguiente, es que he preparado este tema. Tenemos un problema: generación que no conoce de Dios, generación que han olvidado al Dios de sus antepasados, han olvidado al Dios de sus padres, y simplemente vemos, como lo he dicho, crecer generaciones que no les interesa nada en lo absoluto la vida con Dios, no les interesa una relación con Dios. Pero sabes que antes de ser problemas del hijo, es problema del padre. ¿Por qué es problema del padre? Porque te voy a invitar a que abras tu Biblia en Jueces, por favor, capítulo 2, del versículo 6 al 12, y cuando lo encuentres te invitaré si puedes decir un amén para que puedas seguir la lectura conmigo. Gracias. Muy bien, sería Jueces capítulo 2, versículos 6 al 12. Perdón por la letra, pero no se alcanza a ver muy bien, pero es Jueces 2, capítulo 2, versículos 6 al 12.
Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios: cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su territorio, a su propio territorio. Y durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Y así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, a tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que lo habían sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Y el versículo donde quisiera que pusiéramos nuestra vista y nuestro enfoque en este punto es en el versículo 10 y en el 12. También murió, es el versículo 10, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Y esto es un problema que Dios me mostraba a mí, particularmente para mi propia casa, porque yo necesito redoblar mis esfuerzos para que no acontezca en mi generación una que crezca y que diga: ella no conoce al Señor, ella no sabe lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo necesito como padre esforzarme para cuidar que esa generación no se pierda, y aunado a eso, que no abandone al Dios de sus padres, que no abandone lo bueno de esta vida que es Dios. Quiero preguntarte, ¿cuántas generaciones crees que pudieron pasar antes de que ocurriera esto? Que surgiera una generación que no conocía nada de Dios. ¿Cómo cuántas generaciones crees que pudieron haber sucedido? 3, 4, 1, 2. En mi caso muy particular, casi pienso que, porque no conozco más historia después de la mamá de mi mamá, pero dice por ahí, cuenta la leyenda, que mi abuelito, que no conocí, mi abuelito fue un hombre de Dios, fue un hombre de fe, un hombre que participaba en la iglesia, y entonces en la antigua iglesia donde crecí tenía un buen testimonio mi abuelito. Entonces mi abuelito fue una persona de fe, arraigada de fe, que tenía convicciones y cimientos firmes en Dios. Mi abuelita también, por consiguiente, mi abuelita tiene de viuda lo que yo tengo de edad. Entonces mi abuelita tiene por ahí de viuda 33 años y nunca se separó del Señor. Entonces fue una mujer que se afianzó totalmente a Dios. Mis tíos, yo los vi congregarnos y reunirnos en la iglesia. Entonces ahí va una generación que de pronto conoce de Dios. Entonces mis primos, de igual forma, nos reunimos en la misma iglesia, adorábamos, cantábamos, hacíamos servicios en casa, y entonces ahí está una tercera generación que de pronto iba medianamente caminando. En los primos, ahí es donde de pronto, y no sé si mis tíos, no quiero hablar de nadie mal, pero en la cuestión de los primos, ahí es donde empieza a diversificarse o ramificarse nuestra convicción, nuestra creencia. Hay algunos primos que ya tomaron otra decisión y dijeron: bueno, este es un camino que decían con mis padres, yo voy a tomar este camino, y entonces fueron en otra dirección. Otros primos se fueron para acá, y entonces en mi casa también de pronto todos creemos en Dios, todos confiamos en Dios, pero de pronto cada uno empezó a extenderse como que el árbol, ¿no? Ya cada uno empezó a ir para allá, otro de este lado, cada uno afianzado en la mano de Dios. Repito, yo no hablo desde la perfección, yo no soy perfecto, yo tengo muchas dudas en el camino, y de pronto no hablo para exponer una posible perfección o una posible posibilidad de que lo sé todo, no, pero en estas generaciones, en la cuarta generación, desde la tercera generación, ya había indicios de alguien que tomaba un camino diferente, alguien que no conocía de Dios, alguien que no había en su corazón
establecer los principios de parte de Dios. Ese fue en mi experiencia. No sé cómo es en la tuya. Seguramente eres la primera generación o seguramente eres la quinta generación que sigue de Dios. Y yo no sé cómo sea el tuyo, pero yo casi considero que estamos en Jueces. Va Josué, es un guerrero, toma el liderazgo de Moisés y entonces después de cuando él en vida, todo el pueblo le sirve, todo el pueblo adora a Dios, pero ¿con qué corazón estaba adorando a Dios? Quizás adoraba a Dios solo por imposición y entonces muere Josué y entonces mueren los líderes de la iglesia y ¿qué creen? Surge otra generación que no conoce absolutamente nada de Dios. Es algo muy crudo, es algo que de pronto dices, ¿estará pasando en mi generación? ¿Estará pasando en mi propia experiencia? Te invitaría a que meditaras eso un poquito hoy y dijeras, bueno, ¿en dónde estoy yo? ¿En una generación que sí conoce de Dios, que está en el camino, o en una generación que de pronto está tambaleándose en decir, sí sigo a Dios o no sigo a Dios? Entonces, mi misión como padre es ser un puente entre Dios y mi familia. Mis queridos hermanos, creo que esta responsabilidad la tenemos que asumir como debe de ser. Debemos de ser un padre que no quiere perder a la próxima generación. No podemos tirar a la basura el grande privilegio que Dios nos ha dado, primeramente, de tener hijos, y segundo, no podemos desperdiciar el tiempo dejando que nuestros hijos diversifiquen su decisión en cuanto a Dios depende. Hoy en día tenemos el núcleo familiar atacado por el enemigo. Hoy tenemos núcleos familiares desgastados, bajo ataque constantemente. Tenemos hogares disfuncionales, sea que el papá o la mamá estén, o sea que los dos estén, pero no hay ninguna intención de seguir a Dios. Hoy tenemos mucho más divorcios en la iglesia cristiana que fuera de la iglesia cristiana. Hoy tenemos padres permitiendo que el devalúo de sus hijos sea gradual, al darles demasiada libertad, al permitirles ciertas amistades, al no poner frenos en los entretenimientos, a no tener filtros ni medidas en cada cosa que los jóvenes hagan. Hoy tenemos hijos en contra de sus padres que no respetan la autoridad. Y es que entonces yo quiero preguntarte, ¿la paternidad entonces ha pasado de moda? ¿Dios ha quitado esa responsabilidad para dárselas a alguien más? ¿Qué pasa con la paternidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a lograr que nuestros hijos no abandonen al Señor de sus padres? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lograremos que nuestros hijos tengan un amor genuino por Dios? Que estando yo en vida o no estando, ellos tengan el amor, el anclaje perfecto en Dios, que no me voltee y digan, sí, no está mi papá, ahora hay que darle rienda suelta a esto. ¿Cómo voy a lograr eso? Y fíjense que yo tengo 3 hijas que de pronto no me canso de escuchar cuando voy al supermercado: Señor, usted es un millonario. Y yo dije, pues dígamelo ahorita porque no lo veo. Dice, usted nunca le va a faltar el desayuno, la comida y la cena. Y por ese lado ya no me preocupo. Pero yo tengo 3 hijas. Tengo 3 hijas que de pronto digo, si yo me volteo, hoy me pasa, si yo me volteo y le digo a mi hija, no hagas esto, y me volteo, mi hija ya está estirando la mano, haciendo lo que le pedí que no hiciera. Pero ¿qué pasa con la fe de nuestros hijos? Nos voltearemos y entonces nuestros hijos tomarán la mejor decisión que ellos quisieran. ¿Cómo yo voy a lograr como padre entregar buenas cuentas y presentarme delante de Dios y decirle, Dios, aquí está mi familia? Y así como que cubriéndome el rostro, porque decir, no pude hacer más, aquí te los dejo, pero no pude hacer otra cosa, no les pude estorbar, no pude infundirles tu amor, no pude hacer lo necesario para que ellos se acercaran a ti. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios? ¿Hay algo que yo puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo presentarme ante Dios todos los días y no sentir vergüenza al respecto? Bueno, como padres entendamos que nuestra responsabilidad no se limita primeramente a ser los proveedores monetarios, a tener un techo, a tener un auto, a tener un buen trabajo, a tener un buen estatus. Eso es muy bueno, pero nuestra responsabilidad principal es que nosotros infundamos en nuestros hijos ese corazón, ese anclaje perfecto para que nunca se separen de Dios. Quiero que me acompañes y quiero compartir contigo
3 responsabilidades que Dios considero que nos ha dado para formar hijos buenos, para ser padres excelentes, para que a través, en esta historia que quiero comentarte, no es que esté implícitamente el mensaje de y el padre hará esto y entonces sus hijos no se irán. No, definitivamente hay que encontrar un poquito de perlas en todo esto. Pero el primer punto que quisiera decirte como la primera responsabilidad que tenemos como padres es que debemos de aprovechar cada oportunidad con nuestros hijos e hijas para mostrarles la necesidad de Cristo. Como padres necesitamos aprovechar cada momento, cada oportunidad. Necesitamos saber cuál es esa oportunidad, cuál es ese momento para decirle a mis hijos: tú tienes necesidad de Cristo, tú eres tan pecador como yo soy pecador y tú necesitas a Cristo, tú necesitas el perdón de Dios en tu vida. Cada oportunidad, todos los días, yo como padre tengo que sentarme y decirle: hijo, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Dios, tú necesitas al Dios de tus padres. Entonces, en Daniel, me gustaría que me acompañaras en Daniel 1:8, y disculpen si voy rápido, pero la verdad es que yo creo que hoy como padres, las mamás o nuestras esposas nos van a invitar a comer, nos tienen una sorpresa muy bien preparada. Entonces solamente quisiera tomar un pequeño tiempo de este domingo, porque sé que más adelante, después de este servicio, tú lo vas a pasar demasiado bien. Entonces me gustaría que tu atención estuviera solamente, ¿qué te gusta? Unos 20, 30 minutos, y con eso nos vamos todos muy felices. Entonces, ve conmigo a Daniel capítulo 1 y el versículo 8, por favor. Entonces, entenderemos a través de estos jóvenes, de Daniel y sus amigos, como padre, qué es lo que debo de hacer. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Tenemos una historia, déjame te describo la historia. Estos jóvenes han sido exiliados, han sido sacados, han sido puestos fuera de su hogar, de lo que ellos conocen. Previamente, pues, son hijos de israelitas que, según la Biblia, dice que fueron en pos de otras cosas, adoraron a dioses, encendieron la ira del Señor, y entonces Dios permitió que un rey poderoso conquistara su nación y entonces deportara a muchos jóvenes, les quitara su hogar. Y entonces se encontraban muchos jóvenes, pero la Biblia dice que solamente Daniel y 4 jóvenes que decidieron en ese momento separarse, no contaminarse del resto de las personas, porque había algo dentro de ellos. Y lo que quiero decirte con esto es que Babilonia, o el mundo, como quieras tú llamarle, siempre estará al acecho de nosotros y de nuestros hijos. Como padres debemos tener el valor para aprovechar nuestro núcleo familiar, donde sea que Dios nos ha mandado, y no debemos de tener pretextos. Si no está papá, debemos de conformar ese núcleo familiar que Dios nos ha dado, y entonces debemos aprovecharlo para infundir en nuestros hijos una dependencia total de nuestro Dios. Nuestros hijos todos los días, inclusive más veces, estarán en el mundo, estarán en Babilonia, que estarán en la iglesia. Entonces todos los días van a transitar en Babilonia, en el mundo, todos los días. Y entonces habrá atracciones. Definitivamente, quizás como padre ya lo puedes estar viendo, porque hay atracciones, hay distracciones, hay incluso emociones. Y entonces, imagínense competir con todo eso, porque definitivamente el mundo no es feo, el mundo es muy atractivo, el mundo es jugoso, el mundo es diversión, el mundo no es aburrimiento, dicen allá afuera. Y entonces el mundo todo el tiempo va a estar bombardeándote a ti principalmente, pero también a tus hijos. Todo el tiempo estará
mandándote señales todo el tiempo estará ahí en la escuela, en el trabajo, en el trayecto, con todos los espectaculares que hay en la calle. Todo el día estaremos batallando porque Babilonia es así, entrar en nuestra mente para después cerrar nuestro corazón, para después enfriar nuestro corazón. Y yo como padre debo de ser capaz para resistir y vencer, primeramente yo, y después darle la armadura a mis hijos para que puedan resistir y vencer. Entonces, ¿de dónde saca Daniel y sus amigos esas convicciones? ¿De dónde con qué valor ellos dicen, no, yo no me voy a contaminar, yo deseo probar estos alimentos porque yo sé, mis reglas dicen que yo no puedo comer tal o cual alimento, yo no puedo beber tal o cual cosa? Entonces, por favor, si hallo gracia delante de tus ojos, no me des estos alimentos, dame estos otros alimentos. ¿De dónde saca estos jóvenes que dicen por ahí que en el exilio debieran de tener alrededor, no es un dato exacto, pero seguramente es como un aproximado, estos jóvenes debieran de tener aproximadamente entre unos 15 18 años aproximadamente? Y entonces estos jóvenes sacan un valor de sus entrañas para decir no, para decir yo no quiero eso. Estos jóvenes, dice la Biblia en Daniel 1:4, que deberían de ser jóvenes sin ningún defecto, deberían de ser de buen parecer, inteligentes, deberían de ser dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio. La Biblia no dice quiénes fueron sus padres, pero si escogieron a estos hijos es porque tenían esas capacidades, porque sus padres se esforzaron en decir, en dejar hijos entendidos, en dejar hijos sabios, en dejar hijos dotados para poder servir. No sabemos, pero evidentemente sus padres fueron los que estuvieron ahí como cuchillito de palo o como picándole a los hijos, por aquí no, por ahí no te vayas, no, ese es el camino que yo no quiero para ti, necesitas volver, mira, no. Y aunque los hijos a veces nos dicen, no, yo no quiero nada de ti, nosotros debemos seguir insistiendo, porque para tener hijos como ellos necesitamos tener padres persistentes, padres que no claudican a un primer no. Entonces, definitivamente no sabemos quiénes fueron sus padres, pero formaron hijos que pudieron resistir el embate de Babilonia. Entonces todo el tiempo debemos de repetir, ayudar a que vengan a la iglesia, definitivamente, a que vayan a la escuela dominical es un hecho, a que vengan a la reunión de jóvenes definitivamente ayuda, pero no es el fin, es el medio para construir hijos eficaces, hijos sabios, hijos entendidos, hijos dotados en sabiduría. Como padres no podemos entregar esa responsabilidad al mundo, a la iglesia. Necesitamos, yo como padre necesito ser eficaz en mi ejemplo. Ellos como hijos deben de ver en mí un padre que ora, un padre que se relaciona con Dios, un padre que alaba, un padre que se interesa en las cosas de Dios, pero que no solo se interesa en las cosas de Dios, sino que también se interesa en las cosas que suceden en el hogar, porque a veces hay padres que están metidos en la iglesia y que no saben lo que acontece en el hogar. Entonces, si yo quiero que mi hijo alabe, si yo quiero que mi hijo ore, si yo quiero que mi hijo sea entendido, que nunca se desvíe en sus convicciones, mis hijos deben de ver eso en mí primeramente. Y esa es una responsabilidad que definitivamente no nace de la noche a la mañana, nace construyendo, poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, picando costillas, siendo estorbo a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Yo como padre necesito afianzarme en la vid, no separarme de la vid, para que mis hijos sepan que cuando yo haya una dificultad en el hogar, lo primero que haga es afianzarme a la vid, tomar la vid y decir, aquí estamos, no sé lo que venga en el futuro, pero aquí estamos, no me separo. Eso debe de ser natural en mí para que yo pueda construir una generación
que no se separe, que no abandone al Dios de sus padres, porque es muy severo lo que dice el versículo que leímos al principio. Surge una generación que no conocía de Dios. De todos los que estamos aquí, ¿qué generación va a ser la que alabe a Dios? ¿Qué generación va a ser la que esté en la brecha orando, adorando a Dios? Podríamos perder varios soldados, pero yo no quisiera perder a mis hijas. Yo no quisiera que mis hijas se desviaran. Entonces yo necesito esforzarme, redoblar mis esfuerzos. Entonces, una clave, la primera clave que va con nuestra primera responsabilidad es que como padre debo de darle valor a la cruz de Cristo en mi vida. Entonces mis hijos tendrán una causa genuina para seguir a Cristo. Si yo como padre desprecio la cruz de Cristo, mis hijos no querrán saber nada del cristianismo y mucho menos de Dios. Entonces como padre yo necesito darles una causa genuina para poder seguir a Cristo. Amén. Muy bien. La segunda responsabilidad, necesitamos entrenarlos en obediencia a Dios, obedeciendo a sus padres. En la deportación a Babilonia había mucho más posibilidades de no honrar a Dios mediante la obediencia de sus mandamientos. Estos jóvenes podían haber adoptado con mucha facilidad la cultura, los modos, las formas en su nueva región. Después de todo, la deportación a Babilonia se da porque fueron desobedientes a Dios. No se da porque se portaron muy bien. No se da porque tenían padres que lo hacían todo bien. No, se da esta deportación porque hubo generaciones que abandonaron a Dios. Hubo generaciones que no consideraron a Dios. Entonces estos jóvenes tenían todas las de fracasar en el mundo, en esta región de Babilonia. Tenían todo en su contra para decir, ok, pues definitivamente esto es lo que nos merecemos, y si nos merecemos esto, pues a disfrutar. Pues ya estamos aquí, pues dicen por ahí, lo bailado, ¿quién nos lo quita? Entonces, pues ya llegamos. Pero la parte importante de estos 4 jóvenes es que encontraron el momento preciso y oportuno para agradar a Dios mediante la influencia que recibieron sus padres, porque sin lugar a dudas hubo padres que estuvieron ahí, que estuvieron aprovechando cada oportunidad para infundirles la palabra de Dios, y no por una imposición, sino por un amor genuino. ¿Cuántos de nosotros, como lo digo, no sé si a ti como padre, en diferentes edades de tus hijos, pero no sé si te pasó o te sigue pasando o solamente me pasa a mí, de que tú le dices a tus hijos, no hagas esto, y de pronto ya fuiste a hacer lo que tú tenías que hacer e hicieron totalmente lo contrario? Eso pasa con mucha frecuencia en las cosas cotidianas de la vida, pero imagínate si pasan en las cosas cotidianas de la vida, ¿cómo pasará en nuestro corazón, en el corazón de ellos, que les dices, hijo, no te conviene esto, no lo hagas, porque yo sé que no está bien para ti, no te traerá bendición, traerá solamente destrucción, o truncarás el sueño que Dios puso en ti? No lo hagas. Y entonces te volteas, vienes a la iglesia, ¿y qué crees que hizo el hijo? Lo hizo. ¿Cómo yo puedo como padre hacer para que, como estos jóvenes, 4 jóvenes entre muchos judíos, entre muchos hebreos, entre muchas familias, 4 hijos, 4 jóvenes que dijeron, nos vamos a parar en la brecha y no vamos a contaminar nuestro corazón? Nos vamos a parar ahí porque no importa cuál sea el resultado, yo voy a seguir a Cristo. No importa si yo voy a morir por seguir a Cristo. Yo necesito seguir a Cristo para poder ganar, lo decía Pablo. Entonces, cuando ellos piden no contaminarse con la comida del rey, demostraron que querían agradar a Dios. Pero saben, Daniel siempre propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió a los jefes de la tierra no contaminarse. Sus padres no estaban, como lo he dicho, y ellos podían hacer lo que quisieran, pero ellos tenían convicciones que los ayudaron a tomar decisiones correctas, decisiones que pudieran marcar el futuro de sus vidas. Yo no sé tú, yo no sé, y te pregunto, ¿qué clase de hijo quisieras tener? Yo quisiera tener como estos jóvenes, pero yo necesito trabajar. Yo necesito que
ellos no se dejen moldear por las modas de este mundo. Necesito que mis hijas puedan saber lo que llamarle a lo malo malo y a lo bueno justo delante de Dios. Yo necesito que, como Daniel, pongamos a prueba a nuestros hijos y decir como él en su corazón, a quien les estaba sirviendo: te pido que nos pongas a prueba, te pido que nos permitas guardar nuestro corazón. Danos 10 días. Si en 10 días no acontece nada, bueno, entonces danos lo que tú nos estás permitiendo. Pero primero déjame exponer, déjame protegerme. Dame 10 días y en 10 días vuelves y dime si estoy mejor que el resto de los hombres. Entonces esto sucede, y al cabo de 10 días el rostro de ellos era más robusto que el de otros muchachos que comían la porción del rey. Entonces el corazón de nuestros hijos tiene que ser robusto. El corazón de nuestros padres, de nosotros como padres, debe de ser genuino, debe de ser robusto para Dios, no robusto para otras cosas, no robusto para las cosas que nos ofrece el mundo. La convicción que podemos crear en nuestros hijos les permitirá resistir los embates del enemigo y sentirse bien por ello. Es que hay hijos que de pronto dicen: ¿no quieres una bebida? ¿No quieres una cerveza? Y dicen: no, gracias. Pero no lo dicen con una convicción de decir: no, gracias, eso no se debe de hacer. Se sienten mal al rechazar. Y nosotros debemos de decir o crear en nuestros hijos: no quiero eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero contaminarme y me siento bien por ello, porque yo necesito, el camino que tú me ofreces no es el que Dios está pensando en mí. Yo necesito apuntar hacia adelante, y entonces ahí es donde yo necesito crear en mis hijos convicciones que les permitan resistir todos los días el ataque del enemigo, para que cuando ellos rechacen se sientan bien al rechazar, al decir no a este mundo, porque le decimos no a este mundo, no le decimos no a Dios. No hay vergüenza, creo que es esto, no hay vergüenza más significativa en un padre que la de quedar expuesto ante la desobediencia de un hijo. Creo eso. En medida que crecemos, como yo me he sentido expuesto, me he sentido mal, me he sentido decir: trágame tierra, mis hijas tan chiquitas y haciendo ese tipo de cosas, me da vergüenza. Entonces yo necesito seguir trabajando. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como padres no podemos darnos el derecho ni la posibilidad de malgastar nuestro tiempo en la vida de nuestros hijos. Necesitamos entrenarlos una y otra vez. Hay un ejemplo en la Biblia que también me gusta. Todos conocemos la historia de Abraham, pero Abraham fue un ejemplo de obediencia. La historia de Abraham fue así. Él ya era viejo. Dios le promete descendencia, le promete que será padre de multitudes, pero definitivamente esa promesa ya había tardado mucho tiempo, no había llegado. Y un buen tiempo unos hombres lo visitan y le confirman la promesa que Dios le hizo a él, y no solo se la confirman a él, sino también se la confirman a Sara. Y Sara lo que hace es que hay incredulidad en su corazón, y entonces al haber incredulidad en su corazón, ella se ríe porque dice: ya pasó el tiempo de tener bebés, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Cómo voy a creer en la promesa que Dios me ha dado si físicamente estoy imposibilitada? ¿Qué voy a hacer? Entonces Sara duda en su corazón, pero Abraham seguía teniendo expectativa en su corazón de lo que Dios había hecho. No por algo también Abraham decidió tomar un atajo, porque también él sabía que Dios era fiel para cumplir la bendición, pero quería ayudarle. Y no ese es el mejor ejemplo de Abraham, pero yo quería que fueras conmigo a Génesis 18:19, y en base a esta historia que te digo hay una promesa de parte de Dios. Se la dio a Sara y a Abraham. Van a ser padre de multitudes, padre de naciones. Tu descendencia no la vas a poder contar. Y entonces avanza el tiempo, la promesa no se cumple, y entonces Dios viene un buen día y te confirma esa promesa y te dice: tú vas a ser padre de multitudes, tu esposa va a tener hijos, y entonces va a ser madre de multitudes. Y entonces no hay incredulidad en nuestro corazón, pero Abraham dispone en su corazón, y Dios se expresa algo muy bonito de parte de él. Está en Génesis 18:19 y dice así: yo lo he escogido, refiriéndose a Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa, y después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham
todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Es decir, no solo Dios le promete que va a tener una descendencia numerosa, sino que Él lo ha elegido particularmente a Él para guiar a sus hijos en toda cosa buena, en toda cosa provechosa, haciendo justicia y juicio, en que guarden su camino. Y hoy como padre que eres tú y como soy yo, Dios nos ha elegido a ti y a mí a que nuestros hijos guarden el camino del Señor, a que nuestros hijos hagan justicia, haciendo lo que es correcto, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que, o en nosotros, todo lo que Él prometió. Entonces, si yo empiezo con poquito, ellos estarán dispuestos a seguirme. Efesios 6, 2, 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces la clave número 2 que encuentro, aparte de nuestra responsabilidad, es que yo como padre necesito ser el canal por el cual mis hijos encuentren bendición a través de la obediencia. Si mis hijos buscan otro camino separado de la obediencia, les espera un futuro muy truncado, muy difícil. Y no es que Dios no pueda hacer algo con ello, sino que les costará más trabajo. Entonces yo como padre debo de ser ese canal en el cual mis hijos encuentren bendición, y ellos puedan hacer lo que es correcto obedeciendo. Yo no puedo rehuir a esa responsabilidad. Por eso decía que el que nosotros permanezcamos como padres es la mejor batalla que podemos ganar. ¿Por qué? Porque estaremos formando generaciones que amen a Dios, generaciones que puedan comprometerse con Dios, generaciones que obedezcan a Dios, que establezcamos principios, formas, maneras, y que pueda ser un objetivo a seguir. Yo no estoy diciendo, dicen por ahí que hijas pequeñas, problemas pequeños, hijas grandes, problemas más grandes, y mucho más cuando están en otra etapa. Pero yo no estoy diciendo que no me va a suceder a mí. Esto también sirve para mí porque yo soy padre y yo necesito ser el canal de bendición para mis hijos. Yo deseo que a mis hijas les vaya bien, que encuentren un buen marido, que las ame, que las quiera, que las proteja. Yo necesito ser ese canal para que Dios las bendiga, para que puedan encontrar en ellos amor, paz, gozo, satisfacción, contentamiento en Dios. Si yo fallo en esa responsabilidad, seguramente mis hijos encontrarán eso, pero con un camino más largo, más rocoso, más truncado. Entonces yo no quiero que a mis hijos les vaya mal. Yo no quiero que a mis hijas les vaya mal. Entonces ese es el segundo punto que tengo por compartir. Y un tercer punto que quisiera compartir conmigo, que ya casi estamos saliendo. ¿Estás conmigo hasta aquí ahorita? Espero no estoy aburrirte ni nada de eso, pero me parece importante. Creo que es bueno para nosotros como padres. Yo entiendo, puedo entender tu situación. Seguramente papá no está, seguramente papá se fue, seguramente no están. Cualquiera de los dos papás no están, pero no puede ser excusa para que a ti te pase exactamente lo mismo. Tú hoy puedes y tienes la oportunidad de aprender, de establecer los principios de Dios para que tú puedas construir una generación que sí ame a Dios, no que abandone a Dios. Entonces es nuestra responsabilidad. El tercer punto es entrenarlos en justicia. No podemos hacer que nuestros hijos sean justos o perfectos, pero cada día podemos enseñarles a que hagan lo que es correcto. Todos los días podemos enseñarle a nuestros hijos a hacer lo que es correcto. Lamentablemente, y esto sucederá siempre, Babilonia siempre, o el mundo, va a pugnar por nuestros hijos. Siempre va a estar ahí al acecho. Si ya venciste a Babilonia en un momento, Babilonia vendrá más fuerte, con más ejércitos, con mucho más atracciones, con mucho más distracciones, todos los días. Fíjate, estamos 6 días fuera de la iglesia, solamente un día un domingo en la iglesia. ¿Cuántos domingos son al año? 52, ¿no? 52 domingos al año, imagínate, menos 365 días. Por ahí si me ayudan, ¿cuánto es la resta? Entonces, todos esos días, ¿cuántos? 308 días, si lo ponemos así. 308 días, porque el domingo nuestros hijos y nuestra familia se consagran a Dios. Ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ya Dios dirá. Pero imagínate, 308 días que no asistes a la iglesia, Babilonia estará ahí, el mundo estará ahí.
el mundo te querrá arrebatar lo precioso que Dios te ha dado. Todos los días tocará tu puerta. ¿Va a salir tu hijo? Y tú le vas a decir, sí, aquí están las llaves para que vayas, por si llega tarde, para que no me despierte a la hora de que llegue, ¿no? Entonces, todos los días, lamentablemente Babilonia estará ahí al acecho de nuestros hijos. Intentará a toda costa disfrazar lo malo para que parezca bueno, y se empecinará en despreciar lo bueno porque es aburrido, es anticuado, es inservible. Al menos eso parece así para los negocios de Babilonia. Siempre va a ser así. Lo bueno en Dios va a ser aburrido, lo bueno en Dios va a ser irrelevante para nuestras vidas. Pero es lo que piensa Babilonia de Dios. Entonces nosotros debemos de crear una convicción firme. La historia que quiero avanzar en Daniel, que también se encuentra ahí, es en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Ellos ya vencieron una primer prueba, que es no contaminarse, y entonces al no contaminarse los ponen son jefes se me fue la palabra ahorita, pero ellos están a cargo de cosas importantes. Estos jóvenes están a cargo de cosas importantes porque vencieron una primera prueba, pero la prueba no se acababa ahí. El libro de Daniel no se acaba diciendo, y estos jóvenes fueron felices para siempre. No, vino otra prueba, y entonces esta prueba era de que al momento de que se escuchara canto, algarabía y todo eso, las personas tenían que doblegarse, tenían que inclinarse ante la estatua de oro, y nuevamente ponían a prueba sus convicciones, nuevamente ponían a prueba lo que sus padres habían puesto en sus corazones. Entonces la instrucción era, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto era la instrucción, esto era lo que tenían que hacer sí o sí. Mamá, es que todo el mundo lo hace, yo lo tengo que hacer, porque así es, porque a mí me están invitando, yo siento feo rechazar la invitación. Entonces estos jóvenes no sentían feo, no se sentían mal por no doblegarse. Entonces a estos jóvenes se les estaba obligando a pisotear sus convicciones, sus creencias, por preservar la vida. ¿No es acaso lo que sucede con nuestros hijos hoy en día? Se les obliga a dejar sus convicciones en casa por adoptar lo que el mundo ofrece. Pero ¿sabes qué? Aquí es lo más crudo. Si como papá yo no le proveo a mis hijos un escudo para todos estos embates del maligno, es casi evidente y es inminente que ellos claudiquen, que ellos fracasen y que dejen colgado como cualquier chamarra en el perchero de la casa a Dios en la casa para irnos afuera, lejos de Dios. Si yo como padre no me esfuerzo en proveerles un escudo suficientemente fuerte, suficientemente resistente para resistir las flechas del enemigo, para que en su armadura no sea dañado, si yo no me esfuerzo, yo estaré entregando a mis hijos al matadero. Yo estaré diciendo: aquí está, tómalo, aquí está, dale donde más le duele. Entonces yo deseo que como padre nosotros entendamos esa responsabilidad. ¿Quién como padre le entrega a su hijo a un ladrón? ¿Quién le dice, quién ve al ladrón y le dice: hey, no te olvides aquí de mi hijo, ven, aquí está mi hijo, toma y escúlcale la bolsita del lado derecho, porque ahí es donde guarda el domingo de su abuelita que le da. Ahí, búscale, ahí. Como padres no entregamos a nuestros hijos, pero indirectamente, si no lo proveo, si no lo preparo, si yo no hago mi trabajo, eso estoy haciendo. Abro la puerta bien grande y le digo: allá va, ve para allá, tú solito, haz lo que creas mejor, toma lo que tú consideres, elige tu camino, elígelo, haz. Y entonces, más temprano que tarde, tendremos hijos que no conocen a Dios, que abandonaron a Dios. ¿Sabes por qué? No lo abandonaron porque tenían convicciones firmes, sino porque no tenían convicciones, porque no tenían dónde agarrarse, donde solamente dejaron ahí colgado a Dios en el perchero y dijeron: ahí nos vemos. Y yo necesito ser un padre que se esfuerza, que se doblega, que trabaja para hacerlo.
Mi responsabilidad como padre es equipar a mi hija a hacer lo que es correcto a pesar de las consecuencias. Necesito enseñarle a mis hijos que cuando ellos eligen un camino diferente del que Dios planea para ellos, hay consecuencias y necesitamos afrontarlas. Necesitamos trabajar juntos. Entonces, estos jóvenes, tú te sabes la historia, definitivamente no se doblegaron ante la estatua de oro. Entonces su fin era ser aventados al horno de fuego. Y no solo eso, lo calentaron 7 veces más. ¿Te imaginas? 7 veces más. Solamente porque Babilonia se va a empeñar en decir, ok, este hijo es bueno. Pues lo voy a atormentar 7 veces más para ver si definitivamente al ver las llamas, él dice, no, ¿sabes qué? Mejor sí me voy a doblegar, mejor sí voy a hacer lo que tú me dices. No, estos jóvenes, no importando las llamas en el horno de fuego, ellos permanecieron firmes en las convicciones que sus padres le habían plantado. Entonces, ellos dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el rey le estaba diciendo, ¿es verdad que no escuchaste la música y no te doblegaste? ¿Te está fallando el oído? ¿Es verdad? Y le dijeron ellos, ¿sabes qué? No necesito desperdiciar mi tiempo. No necesito que te respondas sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tenían convicciones firmes. Ellos decidieron desobedecer el mandato de un rey físico y obedecer un mandato de un rey o un Dios que ellos no habían visto, pero que sus padres infundieron en ellos convicción, firmeza. Ellos eran dotados de entendimiento, de sabiduría. Y vuelvo a la misma historia, no sé cuántos judíos sí se inclinaron o cuántos hebreos sí se inclinaron a la estatua, pero ¿sabes qué? Nuestros hijos no se van a inclinar ante la estatua de Babilonia. Nuestros hijos no van a claudicar, porque yo voy a estar al frente diciéndole a mis hijos, no, vamos a buscar a Dios. Entonces, cuando a Pedro, que estaba después del templo, que habían sanado al cojo y entonces o estaban divulgando el evangelio de Jesús, y ellos los azotaron, le pegaron, lo metieron en la cárcel, y entonces le dijeron, te ordenamos estrictamente que dejes de hablar del Señor Jesús resucitado. Y él dijo, Pedro, ¿sabes qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. En palabras del apóstol Pablo, podríamos recitarlas a nuestros hijos en 1 Timoteo 4, 7 al 10. Hijo, por favor, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para el presente, sino para la vida venidera. Este mensaje, hijo, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos los de la casa. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos nosotros en esta casa, especialmente porque creemos en Él. Nosotros debemos decirles a nuestros hijos hacia dónde vamos. Y la clave número 3 es, debo de ser un padre que hace y dice lo correcto en todo momento. Si yo como padre no digo y hago lo que es correcto, mis hijos no tendrán un argumento sólido para seguir a Dios, para seguir las convicciones. Mis acciones dentro y fuera del hogar determinan la ruta de mi familia o la ruta que mi familia tomará. Quizás, no lo sé, tanto como tú como yo, te sientas falto de sabiduría, te sientas falto de entendimiento. Sientes que has metido la pata más de una vez y sientes que ya no va a haber retorno, sientes que ya hiciste todo lo que pudiste. Pero ¿sabes qué? Filipenses 1:6 dice esto: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Para que nuestros hijos venzan al mundo, yo no debo de doblegarme ante cualquier estatua. Debo estar listo para que como padre rechace las flechas del maligno.
Debo ser un escudo para mi familia. Debemos crear familias sólidas, fuertes bajo estos conceptos. Y entonces decirles a Babilonia o al mundo entero, a las amistades de nuestros hijos: sepas tú, oh rey, quien quiera que seas, no me voy a doblegar, no me voy a doblar, porque yo sirvo al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Entonces podemos decir como Josué esta grandiosa frase que no solamente es para enmarcar en un lugar muy bonito. Debemos de levantarnos como padres sólidos, como padres entendidos y decir: mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos. No dejaremos abiertas las puertas del enemigo. No dejaremos que el enemigo nos robe lo más preciado que tenemos. No dejaremos que el enemigo nos robe la bendición de Dios. Necesitamos padres fuertes, padres sólidos, padres que digan cuando estemos allá arriba en el cielo, que podamos escuchar: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Y entonces asimismo pase detrás tu familia. Quizás esto no sucederá, pero es un deseo que Dios pone en mi corazón, que pueda yo presentarme ante Dios y decir: aquí están, esto es lo que hice con mi familia, con el tesoro que tú me diste. Entonces puedo invitarte a que te puedas poner de pie y que podamos tomar un momento. Sé que ya lo hicimos en la alabanza, pero me gustaría que nuevamente pudiéramos pasar aquí nosotros como padres y orar por nosotros, porque lo necesitamos. Orar porque es bueno, porque esta responsabilidad viene de parte de Dios. Es un tesoro que nos ha dejado Dios. Entonces digamos con gozo, con regocijo, que nuestra familia servirá al Dios vivo. Nuestra familia seguirá al Dios de nuestros padres. Y cuando nos pregunten: ¿dónde está el Dios de tus padres? Aquí está el Dios de nuestros padres. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es verdadero. Entonces, si Daniel y sus amigos pudieron, nosotros como padres lo vamos a hacer. Nosotros como padres triunfaremos, porque no podemos rendirnos, porque nuestra familia nos necesita, porque nuestros hijos e hijas están esperando un papá valeroso, un papá victorioso, un papá que enfrenta y que es valiente en Cristo Jesús. Si tú estás allá atrás, extiende tus manos hacia estos hombres que han decidido ser obedientes delante de Dios. Tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros que realmente no sabemos si va a terminar bien, pero fiel es Dios, que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Nos levantará, nos dará las fuerzas que necesitamos cada mañana. Y hemos de ver la bondad de Dios en esta tierra, cumplidas sus promesas en la vida de nuestra familia. Gracias, Padre, te doy por cada uno de los varones de esta casa, la casa de mi Padre, por cada padre representando un hogar en este lugar, Señor Jesús. Gracias, Dios, yo te pido que tú nos abraces primeramente y que tú tomes, Señor, nuestros temores, que tú tomes nuestras ansiedades, que tú tomes, Señor, todo aquello en donde hemos fracasado, Dios. Es verdad que no somos perfectos, Padre. Es verdad que nos vamos a tener ganas de rendirnos, o quizás nos hemos rendido, Padre, pero hoy esto es una nueva esperanza. Infunde nuevo aliento en nosotros, Señor Jesús, para que podamos tener la fuerza, para que podamos tener la dedicación, la fortaleza de crear convicciones firmes y fuertes en nuestra familia. Gracias, Dios, por cada varón de esta casa, de esta iglesia. Padre, hoy salimos victoriosos. Hoy salimos creyendo que en ti somos fuertes, porque tu palabra dice: te basta mi gracia, porque en tu debilidad mi fortaleza, mi poder se perfecciona. Hoy hablo bendición a cada uno de los varones que estamos aquí en esta casa, Padre. Creemos que levantaremos la bandera de Cristo, levantaremos el estandarte de Cristo, y aunque venga el enemigo, triunfaremos, Señor Jesús, porque bueno eres tú, porque bueno es Dios, porque tu misericordia es para siempre. Padre, hoy levantamos nuestras manos. Haz de nosotros siervos humildes, siervos útiles, Padre, que estamos necesitados de ti, y que nuestra familia pueda ver en nosotros convicciones, que nuestra familia pueda ver padres que oran, padres que alaban, padres que hacen lo correcto todo el tiempo, no para quedar bien, sino para engrandecer tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.